Hola a todos, en este nuevo vídeo os voy a mostrar cómo hacer unos llaveros, colgantes o lo que os guste con este tipo de piezas como si fueran imitaciones de piezas de Lego, ¿vale? Es muy fácil y para ello lo único que tendremos que hacer es hacernos de una plancha de este tipo, que es de silicona, que está hecho para hacer cubitos de hielo, ¿vale? Esto se compra hoy en día en cualquier lado, ya sea Amazon, ya sea AliExpress o cualquier tienda que haya así de este tipo personalizado. Entonces es de silicona. Lo que vamos a hacer es utilizar resina epóxica. Yo en mi caso voy a utilizar la del modelo Art Pro de Resin Pro. Ya la tengo aquí mezclada como en vídeos anteriores para que no tengamos que estar haciendo siempre el mismo proceso. Para que queden distintos, como veis, lo podéis pintar tanto con acrílico del color que os guste, que quedaría plano, o mezclando varios colores. Por ejemplo, este tiene varios colores. Podéis mezclar lo que son colores planos o colores de acrílico directamente con la resina, o en este caso con purpurinas, algún tipo de purpurinas que haga que brille, que tenga un efecto distinto. Yo en mi caso voy a utilizar este tipo de purpurinas que compré cuando pedí la resina allí en Resin Pro, en la página web de Resin Pro, y no le he dado ningún uso por ahora, así que vamos a mezclar un poco con la resina para hacer distintos tipos de moldes con piezas de Lego, pero que sean transparentes y con un poco de purpurina de este tipo por encima. Para ello, lo único que vamos a hacer es echar un poco en cada pieza del molde. No lo vamos a llenar hasta arriba porque le vamos a echar las purpurinas. Solo echamos un poco para ir echando ahora lo que es la purpurina y después a última hora le echamos otro poco para que quede en el borde. Una vez que tenemos eso, elegimos qué piececita le vamos a poner, por ejemplo esta de bolita. A otro le vamos a poner, por ejemplo, este. Es una muestra, ¿vale? De muchos tipos de purpurina, pero lo tienen en botes grandes también. Un poquito y ahora después con la ayuda de un palillito de diente lo mezclamos. Vamos a utilizar este, por ejemplo. La idea es que vamos a hacer uno de cada modelo distinto. Vamos a coger este que tiene como unas pequeñas frutas, si fueran pequeñas frutitas. Este no quiere salir, vamos a darle con un punzón. Intentando que no quede. Parece que están vivos y se salen. Donde menos quiero que caiga es donde cae. Bueno, seguimos así. Va.
Ahora los mezclaremos un poco para que vaya quedando bien. A este le vamos a echar purpurina de este moradito. Por ejemplo, este lo vamos a hacer naranja. Solo un poco, ya después a última hora si vemos que nos falta, pues le echamos un poco más. Al principio es por ver más o menos cómo nos quedaría. Y así usamos un poco todo lo que tenemos aquí, que la verdad que no le he dado ninguna salida. Y a este, por ejemplo, esta blanca. Bueno, ahora con la ayuda de un punzón movemos un poco. La verdad que lo normal es que con el peso, el que es purpurina que pese poco, pues se quedará más o menos esparcido por cualquier lado del molde. El que pesa, lo normal es que vaya a tender a quedarse en el fondo. También podemos mezclar distintos tipos de purpurina, no tenemos por qué hacer solo de un solo tipo. Ya a gusto del consumidor. Ya digo que lo he hecho así por probar este tipo de purpurinas que no las había probado. Pero lo podéis hacer directamente con un color de acrílico, del color que más os guste. Por ejemplo, que se van al fondo, pues la verdad que no nos van a hacer muy buen efecto. Pero bueno, podemos mezclar encima, la parte de arriba, algún tipo de purpurina que le vaya. Por ejemplo, este que es de color verde, pues le vamos a mezclar un poco de purpurina verde para que la parte de arriba sí se quede puesto. Y en este de las bolitas podemos coger, por ejemplo, una purpurina de color plateado. Aquí le podemos echar. En fin, esto es ir probando y viendo que más o menos lo que sí vamos a conseguir es una pieza completamente única, porque la verdad que no nos van a quedar dos iguales. Mezclamos un poco. Para que quede más o menos por todas partes igual. A este le vamos a echar un poco de esta. Y ya está, tampoco nos vamos a complicar mucho la vida. Lo probamos así, ya os digo que podéis probarlo con cualquier tipo de acrílico. Yo lo he hecho así por probar este tipo de purpurinas que he comprado. Mañana, cuando esté completamente seco, veremos cómo quedan. Yo voy a llenar el molde un poco hasta el borde y en un próximo vídeo lo que voy a hacer es hacer un molde, cómo hacer un molde con estas mismas piezas. Es decir, voy a utilizar las piezas de Lego que ya tengo para hacer un molde con silicona líquida de 2 componentes. Se mezcla lo que es la silicona con un catalizador que hace que se endurezca. Esto lo tendríamos todo así hasta el borde. Si quieres movemos un poquito más ahora que lo tenemos arriba para que se quede un poco más las partículas en distintas alturas.
Y una vez que lo tenemos así, lo único que tendríamos que hacerle ya es pasarle la pistola de calor para que se le quiten las burbujas. Y así nos quedaría esto. Ahora vamos a hacerle lo de siempre, un poco de la pistola de calor para que quitarle las burbujitas. Y ya solo lo que tendríamos que hacer es esperar 24 horas. Voy a esperar a 24 horas para sacarlo del molde y veremos cómo colocarlo, tanto en llavero o hacer un colgante, con una Dremel hacerle un taladrito para poderlo hacer como si fuera un colgante de otra forma. Y lo que voy a hacer es un molde con estas mismas piezas. Es decir, voy a utilizar estas piezas que tengo sin montar para hacer otro vídeo donde fabricar nuestro propio molde de cualquier pieza. En principio lo voy a hacer con esta porque ya las tengo, pero puede ser de cualquier pieza. Mañana, cuando termine de secarse la resina, seguimos con el vídeo. Ya tenemos seco lo que es la resina en el molde de las piezas de Lego. Han pasado 24 horas y ya lo único que teníamos que hacer es empezar a separarlo poco a poco para que se desmolde un poco de lo que es el borde del molde, que algunas veces se queda pillado. Y una vez que lo tengamos más o menos despegado de lo que es el borde, pues sacar las distintas piezas. Como veis, sale perfectamente. Al ser silicona, la verdad que se sale acá muy bien. Bueno, y aquí tenemos, pues, como veis, han quedado muy distintas entre ellas y hemos creado piezas de Lego completamente únicas, ¿vale? Ya lo único que quedaría sería, en algunos de los casos, lijarle lo que es un poco el borde. Yo me preparo mis propias lijas con un trocito de palo de esto de polo de madera, compro lo que son los pliegos de lija, lo pego con cola y con esto es con lo que después, nada más que un poquito, solo un poco lo que es el borde para que quede totalmente derecho a la hora que vayamos a pegarle alguna pieza para un llavero por la parte trasera, pues que esta parte esté lo más lisa posible. Podemos hacerlo también taladrándolo con la Dremel. Por ejemplo, vamos a taladrar uno de estos para que veáis cómo quedaría. Cogemos un trozo de madera o algo para que no vayamos a taladrar la mesa. Y con una Dremel o un tipo de este estilo de Dremel, vamos, que no hace falta que sea una Dremel. Lo único que tendríamos que hacer es taladrar la parte de cabeza a cabeza. Como vemos, sale perfectamente. Hacemos lo que es un taladrito. Y ahora pues podríamos, por ejemplo, o usar un tipo de cordón de este estilo, o un trozo de antelina, por ejemplo. Vamos a coger un trocito de antelina para montar uno de los... Vamos a montar este, por ejemplo. Lo único que tendríamos que hacer es cortar la antelina al largo que queremos, meter uno de los extremos por el agujerito que hemos hecho. Vamos a ponerle, por ejemplo, una bolita de tope. En cada lado. Y ahora le vamos a poner un par de piezas de estas. Y para que no se corra lo que es el nudito, o para que podamos ponerlo largo o corto, vamos a meter las dos partes por una de las
de las piezas que hemos puesto en el lateral. Esto nos haría de tope, con lo cual podríamos ponerlo o más largo o más corto, solo con echarlo hacia abajo o hacia atrás. Y en los extremos, para darle una terminación que quede medianamente chula, pues le metemos otra bolita y hacemos un nudo en la punta, por ejemplo. Esto es una forma de hacerlo. Podéis hacerlo, ya digo, que podéis montarlo de llavero, de colgante, lo podéis utilizar para adornar algún bolso, algún tipo de... o simplemente para que jueguen los niños, ¿no? La verdad que es como si fuera un juguete. Pues así nos quedaría lo que es la parte trasera. Se puede poner más largo o más corto. Y con lo que es el Lego lo podéis colgar. O, como os digo, podéis hacer tipo de llavero con distintas formas. Esta es otra forma de colgarlo, con una piececita pegada por detrás. Ya eso a vuestro gusto. En fin, espero que os haya gustado y como veis es muy fácil hacer una réplica de cualquier tipo de pieza. En concreto yo he utilizado esta de Lego porque tengo el molde, pero podéis utilizar cualquier tipo de molde de cubritera de hielo que tengáis por casa en silicona o cualquier tipo de moldes que hagáis con la silicona líquida. Espero que os haya gustado y suscribiros al canal si no queréis perderos ninguno de mis próximos vídeos y gracias por estar ahí.